estimadas autoridades, docentes, universidades invitadas y docentes a nivel nacional que nos siguen en todos los centros regionales. Le damos la más cordial bienvenida a esta segunda jornada del segundo Foro Internacional de Innovación Curricular en la Era de la Sostenibilidad y la Inteligencia Artificial. Tenemos ahora una mesa de diálogo que está a cargo de la máster Silvia Saborío Taylor y la máster Alejandra Álvarez Chávez, ambas de la Universidad de Costa Rica. Esta mesa de diálogo tiene como título Integración de la Inteligencia Artificial en los procesos de investigación educativa y en la evaluación de los aprendizajes. Vamos a hacer una lectura breve de la hoja de vida académica y profesional de las profesoras. La máster Alejandra Álvarez Chávez es profesora de la Universidad Nacional de Costa Rica, es magíster en psicopedagogía, licenciada en ciencias de la educación, gestora de proyectos educativos, académica de la División de Educología del Centro de Investigación en Docencia y Educación. Las líneas de investigación incluyen los procesos de enseñanza y aprendizaje universitarios, el uso de tecnologías en educación y la relación entre género y educación. Es especialista en metodologías inclusivas y diseño de estrategias pedagógicas innovadoras. Esta ha sido la hoja de vida de la máster Alejandra Álvarez Chávez. La máster Silvia Saborío Taylor, también de la Universidad Nacional de Costa Rica, es una académica e investigadora en la División de Educología de la Universidad Nacional de Costa Rica. Posee un magíster en tecnología educativa con énfasis en diseño de medios instruccionales en la UNED y la licenciatura en enseñanza del inglés en la UCR. Su investigación abarca la enseñanza y aprendizaje de idiomas en educación superior, el uso de tecnologías y el diseño de planes de estudio. Es especialista en recursos educativos fundamentados en estrategias pedagógicas e innovadoras y metodologías activas. Ejerce como docente de inglés. Estimadas profesoras, a nombre de la Vicerrectoría Académica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, agradecemos su participación en este segundo foro organizado por la Vicerrectoría Académica. Y bueno, les cedo la palabra y las escuchamos. Y si necesitan algún apoyo técnico, está mi compañero Alex. Gracias. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Primeramente, agradecer eh, a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras por la invitación a que seamos parte de este espacio tan enriquecedor. Para nosotros es un placer y un honor en estar en este segundo foro internacional de innovación curricular en la era de la sostenibilidad y la inteligencia artificial. Y pues hoy venimos a compartir un poquito con ustedes lo que ha sido, o lo que está siendo el resultado de nuestra praxis pedagógica, em, más que todo en cómo nosotros hemos ido profundizando en los últimos 2 años en praxis e investigación dentro del campo de la inteligencia artificial aplicada al contexto educativo. Y por eso hoy queremos compartir con ustedes este pequeño espacio porque creemos que va a ir volando el tiempo, pero bueno, vamos a hacer lo máximo en esta hora y media y compartir con ustedes estas eh, experiencias que hemos tenido alrededor de la integración de la inteligencia artificial en la investigación educativa y evaluación de los aprendizajes. Bueno, y recordarles a todos que, bueno, como dijo la compañera Gabriela, nosotras venimos de la Universidad Nacional de Costa Rica, que es una universidad de las varias universidades estatales que tenemos en nuestro país,
particularmente del Centro de Investigación en Docencia y Educación en la División de Educología, y nos encargamos de la formación profesional de los futuros docentes en las diferentes áreas de especialización en secundaria y también de futuros docentes universitarios también. Entonces, para ambas es un placer estar con ustedes el día de hoy por acá. Vamos entonces a arrancar nuestra mesa de diálogo con... Disculpen, es que ahí ya está. Como que se me pegó un poquito la presentación. Listo. Ok, Ahí. ¿verdad? Entonces, vamos a arrancar nuestra presentación y nuestro diálogo, ¿verdad? Porque también es importante recordar que aquí todos somos colegas, ¿verdad? Entonces venimos a compartir mucho de esta experiencia que hemos venido desarrollando Silvia y mi persona. Entonces el propósito del día de hoy es que podamos reflexionar un poco sobre cómo la inteligencia artificial puede transformar los procesos de investigación educativa y particularmente también la evaluación de los aprendizajes. Entonces, el énfasis del día de hoy está en poder también explorar algunas aplicaciones prácticas y en generar algunas recomendaciones dentro de nuestros contextos centroamericanos, particularmente en el caso de Honduras y en el caso de Costa Rica. Para eso, entonces, les planteamos esta pregunta inicial que dice, ¿en qué procesos de su trabajo académico ya han utilizado inteligencia artificial para poder acceder al Menti que tenemos acá? Pueden escanear el código QR con sus teléfonos celulares. O también vamos a visualizarlo. Voy a abrirlo desde acá para que lo podamos ver también desde esta visualización. También pueden entrar a menti.com y utilizar el código 24321562. ¿Ok? Agradecemos si alguien en el auditorio nos confirma si tienen buena visibilidad del código. Ok, parece que sí porque ya tenemos una respuesta. Ajá. Uh-huh. No, ella. Ok, voy a devolverme a la presentación para ver si ahí lo pueden ver más grande. Denme un segundo. O si no, pueden entrar también a menti.com y anotar este código 24321562. Ahí no sé si lo pueden ver. Denme un segundo para hacerlo más grande. Ahí. Ahí. Vamos a ver Y un minutito o menos. Uh-huh. Voy a irme de nuevo al Menti para ver qué usos están haciendo ustedes de la inteligencia artificial. Y aquí tenemos 12 respuestas de 23 personas que han estado ingresando. Vamos a presentar. Ok, ya tenemos 20 respuestas de 28 personas que todavía por acá están compartiendo. Entonces, colegas, vamos a ver algunos de los usos que ustedes están dando que están haciendo, perdón, de la inteligencia artificial. Por aquí dicen que para planificación y desarrollo de presentaciones, para búsqueda de información y mejora de redacción, también por acá para el desarrollo curricular, luego para hacer consultas para referencias académicas, ordenamiento de ideas y de lluvia de ideas y pensamientos, guías para la estructuración, para tareas operativas, para recursos digitales, ves qué bien Silvia, ampliación y búsqueda de información, generación de ideas, en la clase de tecnología aplicada a la enseñanza de la matemática y programación, muy bien.
están haciendo usos bastante ya especializados en inteligencia artificial, también para redacción y edición de artículos. Diversificados también, vemos ya los usos. Exactamente, está bastante variada la forma en la que están utilizando la inteligencia artificial. Entonces, vean qué interesante porque también ahora el Menti nos hace ya previamente una categorización de las respuestas. Voy a cerrar aquí el código QR y entonces tenemos varias categorías sobre las cuales podríamos decir que las respuestas de ustedes se agrupan, ¿ok? La primera sería entonces sobre planificación estratégica. Hay 10 respuestas vinculadas a esto. Búsqueda de información, aproximadamente 5 respuestas. Redacción de textos, 4. Presentaciones, 5. Creación de contenido, 4 respuestas. Análisis de datos, 2. Y por ahí los colegas siguen compartiendo. Entonces, vean qué interesante porque estamos hablando de un uso de la inteligencia artificial que si de pronto nosotras hubiésemos hecho esta pregunta hace 2 años atrás, las respuestas hubiesen sido totalmente diferentes. Si nos ponemos a analizar ahorita en este agrupamiento que nos hace esta herramienta, podemos ver una diversificación en cuanto al uso de la inteligencia artificial para nuestra labor también como académicos y académicas. Es por esta razón entonces donde voy a devolverme nuevamente a la presentación que nos hemos planteado una serie de objetivos. Antes de ir a los objetivos, nada más recalcar con esta herramienta del Menti, que es una herramienta de autor, nada más para que visualicemos lo rápido que muchas herramientas están migrando también a la incorporación de la inteligencia artificial. El Menti hace poco ya empezó a incluir más detalles, más aspectos de inteligencia artificial y ahora podemos incluso hacer esas categorizaciones que les estábamos enseñando. Entonces eso quizá como para subrayar de la importancia de mantenernos actualizados constantemente, esto debido a la rapidez en que están migrando de las diversas herramientas de autor. Devolviéndonos a los objetivos que tenemos para el ratito de hoy. Bueno, primeramente vamos a explorar el uso de la inteligencia artificial en investigación y evaluación. Sabemos que hay múltiples usos y múltiples propósitos, pero bueno, para espacios y para efectos de este foro nos han pedido que nos enfoquemos específicamente en investigación y evaluación y bueno, trataremos de hacer eso. Otro de los objetivos que buscamos alcanzar es generar recomendaciones para acciones tanto institucionales y nacionales para Honduras como país, y esto a través también de las prácticas que nosotros tenemos y desarrollamos desde nuestro país. Ujú. Ok, entonces, primero vamos a analizar también dentro de esta mesa de diálogo un poco el tema del panorama actual y cuáles son esas tendencias globales que nosotros estamos identificando del uso de la inteligencia artificial en nuestros contextos académicos. Y uno de ellos es particularmente está muy vinculado a lo que ustedes contestaban en la pregunta inicial y es el uso de la inteligencia artificial como un asistente cognitivo y analítico. Es decir, desde el uso de herramientas como el chat GPT o Perplexity que permiten generar preguntas de investigación, crear esquemas iniciales y sistematizar grandes volúmenes de información, se convierten como en ese compañero, digamos, de trabajo virtual con el cual nosotros estamos procesando muchísima información en nuestro ámbito académico. También es importante recordar que dentro de este panorama actual se utiliza de forma muy extendida, y esto ya lo han demostrado diferentes estudios, a la inteligencia artificial como un asistente que nos ayuda a hacer la redacción preliminar de artículos, la preparación de informes académicos y como apoyo en la construcción también de marcos teóricos. Entonces, dentro de este contexto también se ha utilizado o se está utilizando la inteligencia artificial para facilitar el acceso también a la literatura académica reciente, reduciendo de manera muy significativa los tiempos de búsqueda, ¿verdad? Y permitiéndonos como académicos que nos podamos concentrar, por lo tanto, en tareas de mayor concentración, como por ejemplo el análisis crítico y la contextualización que tenemos que hacer de esa información que también nosotros procesamos a nuestro contexto educativo.
Entonces, aquí es importante también que dentro de este panorama actual consideremos que la inteligencia artificial también nos viene a ayudar a estructurar argumentos y a comparar fuentes, lo que resulta particularmente valioso, digamos, dentro de lo que son proyectos interdisciplinarios a nivel de las universidades. Otra característica muy importante dentro del panorama actual y las tendencias que estamos viendo es la retroalimentación inteligente de la cual podemos aprovecharnos. Em, Diversas herramientas, son muchas las herramientas, pero para mencionar dos, tal vez el Notebook LM o el Brisk, obviamente el ChatGPT, pero bueno, yo creo que el ChatGPT ya es de bastante uso común, entonces hoy tal vez vamos a dar énfasis a otras herramientas. Pero sí importante destacar que gracias a estas herramientas, tenemos mayores posibilidades de generar rúbricas inteligentes o rúbricas contextualizadas o específicas que también dan la oportunidad de ofrecer realimentación inmediata, incluso pueden llegar a personalizar criterios de evaluación según el nivel de cada uno de nuestros estudiantes. Esto hace muchos años no era imposible para nosotros dentro de nuestras facultades como docentes, pero para ninguno de nosotros es un secreto que sí podía acaparar mucho tiempo, más del tiempo que quizás tenemos disponible dentro de nuestras horas docentes. Entonces, estas características de la IA definitivamente vienen a darnos un plus dentro de nuestro quehacer. Importante también destacar que la IA o estas herramientas nos permiten ahorrar tiempo en corrección de trabajos escritos. Más adelante vamos a tener una sección práctica y vamos a ver un modelaje un poquito sobre esto. Y también al mismo tiempo el estudiantado puede lograr recibir una retroalimentación más ágil, más contextualizada, incluso más objetiva, porque también es importante preguntarnos si en algún momento estamos siendo muy subjetivos en nuestras evaluaciones. Entonces, cuando trabajamos con la IA como un asistente pedagógico, podemos estar en una línea más objetiva. Las herramientas de evaluación definitivamente favorecen procesos también de autoevaluación, evaluación formativa. Eh, Sabiendo utilizarlas y sabiendo cómo guiar los procesos con nuestros estudiantados, podemos compartir con ellos herramientas que les permitan obtener insumos inmediatos, eh, que les permitan hacer revisiones o mejoras de sus trabajos antes de la revisión docente. Y bueno, lo más importante de todo esto, recalcar, y esto lo decimos mucho en otras presentaciones que tenemos y algunas investigaciones que tenemos muy puntuales sobre la IA como pareja pedagógica, siempre estamos recalcando que ninguna de estas herramientas van a sustituir nuestra mirada pedagógica, nuestro ojo crítico como docentes. Es por el contrario, o son por el contrario, o tienen que ser un complemento y como complemento que son, vienen a potenciar todos estos ciclos de retroalimentación que son parte integral de la evaluación. Es entonces, ¿verdad?, cómo nosotros podemos analizar a partir de esto que estamos comentando que hay una tendencia clave, ¿verdad?, a nivel mundial de poder identificar a la inteligencia artificial más allá de un recurso tecnológico aislado, ¿verdad?, del cual nosotros echamos mano para que ésta se convierta particularmente en un asistente pedagógico, como decía Silvia, estratégico en lo que nosotros desarrollamos. Entonces, nosotras hemos venido analizando que el mayor aporte de la inteligencia artificial particularmente radica en que esta nos ha permitido como docentes e investigadoras universitarias personalizar el aprendizaje de nuestros estudiantes. ¿Por qué? Porque gracias a la forma en la que se interactúa con la herramienta, podemos ir adaptando los contenidos al ritmo y brindar también una retroalimentación sobre las necesidades específicas que hemos ido identificando en los diferentes grupos de estudiantes también que tenemos a cargo. Y bueno, para cerrar este segmento, sí, importantísimo destacar que a nivel de políticas educativas en diferentes países se empiezan ya a incluir más temas sobre la IA, sobre la inteligencia artificial en las agendas.
y se destaca muchísimo no solo su valor técnico, sino también la capacidad de transformar la experiencia de enseñanza y aprendizaje en experiencias mucho más integrales. Y creo que eh, eh, creo que en este mensaje radica el por qué estamos hoy aquí y en este momento y el valor de este espacio que vamos a tener a continuación. Ok, entonces, dentro de esta mirada que estamos haciendo, ¿verdad? Nosotras nos preguntamos, bueno, ¿cuáles son los retos y las oportunidades que también tenemos dentro del contexto latinoamericano, ¿verdad? Porque probablemente si estuviéramos en otro contexto, nuestras discusiones y nuestros diálogos irían como por otra vía. Y es entonces donde dentro de los principales retos y oportunidades para América Latina nosotros encontramos cuatro elementos claves muy importantes y uno de ellos tiene que ver particularmente con la brecha digital y el acceso desigual que estamos teniendo ahorita, no solo de los recursos educativos per se, sino también de la inteligencia artificial como tal. Entonces, recordemos aspectos importantes. Por ejemplo, antes de la pandemia se decía que el 52% de nuestros estudiantes, al menos de primaria, ¿verdad? Ya presentaban dificultades en áreas como la comprensión lectora, ¿verdad? Lo que ha venido generando una serie de rezagos, digamos, estructurales dentro de la región latinoamericana. Pero tras el desarrollo de la pandemia, ¿verdad? Fuentes como el Banco Mundial estiman que hasta un 70% de los estudiantes podrían encontrarse en condición de pobreza de aprendizaje, es decir, que por ejemplo no logran comprender un texto simple a la edad de los 10 años y aunque ha aumentado, vean la ironía, ha aumentado el acceso al Internet móvil en toda la región, la conectividad escolar sigue siendo limitada particularmente en nuestras zonas rurales y comunidades más vulnerables, ¿verdad? Y esto es algo que, por ejemplo, en Costa Rica nosotras lo hemos vivido muy a flor de piel, ¿verdad? Particularmente con una serie de decisiones políticas que también se han venido tomando dentro de nuestro contexto. Entonces, esto lo que genera a largo plazo es una doble brecha, ¿verdad? No solo a nivel tecnológico, sino también en función a la calidad de los aprendizajes donde lamentablemente los estudiantes de menos recursos son quienes se ven más rezagados dentro de sus procesos de aprendizaje básicos que deberían de estar teniendo. Y esto, compañeros y compañeras, se traslada no solo desde la primaria hasta la secundaria, sino que también lo percibimos a nivel universitario. Otro de los retos importantes que nos ha llamado a nosotros la atención y también tratamos de hacer mucha investigación está relacionado con la escasa capacitación docente, pero específicamente en lo que es uso crítico de la IA, uso ético de la IA, porque podríamos decir que tal vez la mayoría de los docentes con los que conversamos ya están utilizando la IA de alguna forma. Repito, ChatGPT, porque tiende a ser el común denominador IA, ChatGPT, como que si fuera solamente la única herramienta de inteligencia artificial. Pero de eso, hacer un uso verdaderamente crítico, amparado por competencias digitales, es un tema muy diferente. Y importante destacar que en ese sentido, menos del 10% de las instituciones educativas cuentan ya con políticas formales y totalmente establecidas sobre el uso apropiado de la IA. En ese sentido, también se ha identificado que la mayoría de la docencia utiliza estas herramientas, pero lo hace de forma instrumental, como decía antes, para traducir, para resumir o para simplemente para redactar, sin precisamente hacer una profundización en lo que es uso pedagógico, ético y crítico. Hoy, por ejemplo, me estaban compartiendo de unas comisiones en un colegio público aquí en un lugar de Costa Rica, donde, bueno, es parte de cómo los docentes están con múltiples tareas, ¿verdad? Y tenían una serie de comisiones y lo que hicieron fue reunirse por comisión y en un momento pusieron los datos en el ChatGPT y el ChatGPT lanzó los lineamientos de cada una de las comisiones y así se fue. Entonces, esto es parte de lo que Alejandra y yo venimos también replicando mucho en nuestras investigaciones sobre inteligencia artificial como pareja pedagógica, en cómo debe haber un verdadero uso pedagógico, es decir, que cuestionemos eh,
que a partir de los insumos que nos genere la IA también podamos ser parte productora de esas decisiones. La UNESCO, por ejemplo, también advierte que advierte sobre la falta de un marco de competencias en la IA y eso es importantísimo específicamente para la educación superior. Esto es llama poderosamente la atención porque a mediano plazo y a largo plazo lo que va a hacer es limitar la capacidad de formar sistemáticamente a otras personas. Todo esto significa que la IA está presente, sí, está presente en un entorno académico, pero no existe aún una estrategia clara de formación docente que permita aprovecharla y mejorar la enseñanza y mejorar sus potencialidades para investigación u evaluación. Sí, y esto nos lleva entonces, ¿verdad?, a cuestionarnos mucho sobre el potencial de la pertinencia y la sostenibilidad curricular cuando nosotros incorporamos herramientas de inteligencia artificial. Por ejemplo, a nivel de la región, nosotras podríamos hablar de varias experiencias que ya se están sistematizando, ¿verdad?, donde al parecer la inteligencia artificial incorporada dentro de nuestros contextos educativos puede tener un impacto positivo. Un caso es el de Ecuador, ¿verdad? En cuanto al uso, por ejemplo, de tutorías apoyadas con inteligencia artificial, donde se ha demostrado, digamos, una mejora en cuanto al rendimiento académico, o en Uruguay, que como nosotros sabemos es líder en la región en cuanto a la incorporación de tecnologías a los procesos de aprendizaje, donde ya se han elaborado directrices pedagógicas para integrar la inteligencia artificial, respetando particularmente la identidad y la cultura local, ¿verdad? Lo que refuerza un aspecto muy importante de que no se trata solo como de importar tecnología, sino también de poderla contextualizar pedagógicamente, porque claramente la inteligencia artificial tiene unos sesgos que ustedes y nosotras ya hemos podido identificar. Entonces, el Banco Mundial dentro de este contexto estima que la inteligencia artificial puede aumentar la productividad educativa entre aproximadamente un 8 y un 14%, específicamente cuando este uso adecuado de la tecnología se combina, y atención con esto, con metodologías activas y con el acompañamiento de la persona docente. Además, se estima que aproximadamente un 55% de los latinoamericanos, ¿verdad?, apoya la regulación de la inteligencia artificial, y este porcentaje se dice que logra ascender entre quienes tienen más conocimientos tecnológicos, lo que refleja un interés social en un uso, digamos, responsable, regulado y ético, pero también eventualmente podría generarnos sesgos. Como oportunidades, sí creemos importante recalcar sobre que hay un gran interés en el área sobre la incorporación de la IA. Una encuesta recogida por el Infobae, esta encuesta se denominó Enseña tu voz. En esa encuesta prácticamente demostró que casi que una totalidad de docentes, porque era cerca de un 97.4%, en América Latina, reconocía que la IA está teniendo un impacto en su práctica educativa. O sea, definitivamente hay utilización e interacción con la IA, pero solamente un 26.3% la ha utilizado o ha utilizado herramientas de IA específicamente para lo que es actividades educativas, no exclusivamente docentes, sino a nivel sector educativo. Y un 53.5% expresó interés en incorporarlas en sus procesos de enseñanza y aprendizaje, aunque todavía no lo ha hecho. Esto nos lleva a una reflexión clave y bueno, a lo largo de esta ratito de compartir con ustedes vamos a ir tirando algunas preguntas o algunas reflexiones para que ustedes vayan tomando apuntes y al final pues alzar la voz para que podamos compartir. Una de las primeras reflexiones claves que queremos dejarles ahí es lo siguiente. Después de haber visto este panorama de retos y oportunidades, vemos que la región definitivamente enfrenta una paradoja. O sea, existen brechas profundas en lo que es infraestructura y formación docente, pero también tenemos experiencias exitosas y también hay una apertura social y educativa a regular la IA. Esto lo que nos hace pensar es que
América Latina tiene una oportunidad de aprender de los errores globales, pero también avanzar a un modelo educativo que sea más pertinente, sostenible, crítico, ético, donde la IA definitivamente no sea vista solo como una herramienta técnica y eso no nos cansamos de resaltarla. No debe ser solamente un uso de herramienta técnica. Tiene que ser un uso o un recurso que nosotros tengamos, pero es un recurso estratégico para equidad, para calidad educativa, para calidad de los procesos pedagógicos. Ok. Y entonces, bueno, dentro de este contexto de retos y oportunidades, analicemos y queríamos compartirles un poquito qué es lo que está sucediendo en Costa Rica, ¿verdad? Porque lamentablemente ahorita en nuestro país el último o el 10º informe del estado de la educación nos ha dado un panorama bastante preocupante, digamos, de lo que se ha venido haciendo en nuestro país, ¿verdad? En términos educativos. Entonces, en este último informe se introduce un elemento crucial que tiene que ver con estos cuestionamientos que planteaba Silvia anteriormente, vinculados con la formación inicial docente, por ejemplo, donde desde ya, ¿verdad? Se hace como un llamado de atención para poder incorporar el uso de las tecnologías emergentes como la inteligencia artificial en estos procesos de enseñanza. Entonces, este señalamiento que nos hacen los investigadores del informe del estado de la educación no es menor. ¿Por qué? Porque en este informe se plantea particularmente la necesidad de generar estrategias a nivel nacional para elevar la calidad del aprendizaje y mejorar el desempeño estudiantil en pruebas internacionales como PISA, donde lamentablemente no hemos tenido los mejores resultados últimamente. Entonces, dentro de este informe y en el contexto costarricense, les queríamos compartir que hay algunas implicaciones importantes a considerar en el momento de incorporar inteligencia artificial, como por ejemplo, el poder determinar que la inteligencia artificial es una herramienta pedagógica que marca un cambio dentro de la agenda de nuestro sistema educativo, a pesar, digamos, de la omisión que hemos hecho como país de otras recomendaciones brindadas por el Estado de la Educación. Y también se hace un llamado de atención sobre la necesidad de transformar esta formación docente para incorporar la inteligencia artificial, como lo decía mi colega, no como un elemento aislado, sino como un recurso integrado dentro de la preparación de profesional, digamos, que va a trabajar en la educación pública y privada del país, y también enfocarnos un poco sobre los resultados de aprendizaje, ya que dentro de nuestro contexto, al menos el informe, indica que la eventual incorporación de la inteligencia artificial, haciendo un análisis de casos internacionales, podría ayudarnos en este momento a mejorar algunas competencias que tenemos muy debilitadas, como por ejemplo lo vinculado con la comprensión lectora, razonamiento lógico matemático, pensamiento científico, ¿verdad? Que es parte de los parámetros que nosotros sabemos que no se evalúan dentro de pruebas internacionales, como por ejemplo PISA. Pero bueno, dentro de todo lo preocupante que ha sido este último informe del estado de la educación, sí creemos que hay una oportunidad latente para Costa Rica y es el hecho de que ya la inclusión de la IA en la agenda nacional y en diferentes contextos educativos a nivel nacional, más que todo a partir de este llamado de atención que nos hizo este informe, sí creemos que todo esto abre una posibilidad para diseñar o rediseñar incluso programas de formación inicial o formación continua que no solo enseñen a usar las herramientas, sino que formen a docentes en un uso crítico, ético y pedagógicamente situado de estas tecnologías. Sí o sí, esto tiene que darse. No es solamente, como decía antes, entrar al chat GPT y pedirle que genere una lista de políticas para la implementación de la IA en el contexto educativo. No, es que tiene que haber una formación docente en ese campo crítico, ético y pedagógico. Solo así y solo de este modo la IA realmente puede convertirse en una palanca, en una herramienta que nos ayude a reducir todas esas brechas de aprendizaje, que nos ayude a elevar calidad educativa
y por supuesto que nos ayude a fortalecer pertinencia del sistema educativo, al menos a nivel de Costa Rica y bueno, compartiéndolo con ustedes a nivel también hondureño. Y con esto también, bueno, creo que una pregunta para reflexión más adelante en este espacio y en esta mesa de diálogo, yo creo que nos tenemos que ir apuntando ahí y preguntándonos a nosotros mismos entonces, ¿cómo garantizar que la incorporación de la inteligencia artificial en nuestra formación docente no sea meramente instrumental, sino que sea pedagógicamente significativa y orientada hacia la equidad y, por supuesto, a la calidad educativa? Sí, y en esta premisa, ¿verdad? Y este cuestionamiento que nos hace Silvia, ¿verdad? O que hacemos nosotras en este momento, queríamos también compartirles parte de nuestra experiencia como docentes universitarias en cuanto a la incorporación pedagógica que nosotras estamos haciendo de la inteligencia artificial, particularmente en áreas que atañen muchísimo al académico universitario, ¿verdad? Porque como académicos a veces nos concebimos solo como investigadores, pero es que el académico también hace docencia, también hace extensión, ¿verdad? Y particularmente aquí les vamos a compartir un poco sobre una experiencia que nosotros tuvimos de sistematización del uso de la inteligencia artificial, particularmente para lo que era procesos de investigación y procesos de evaluación de los aprendizajes en estudiantes de la carrera de la enseñanza de los estudios sociales y educación cívica de nuestra universidad. Digamos que este análisis que nosotras hicimos tuvo un enfoque cualitativo, ¿verdad? Donde nosotras partimos de un diagnóstico inicial para poder determinar qué uso estaban haciendo los estudiantes sobre la inteligencia artificial y posteriormente se aplicó un cuestionario final para poder capturar un poco sus percepciones y experiencias a partir del uso que como docentes realizamos, digamos, de la inteligencia artificial dentro de los procesos de mediación y cómo ellos habían percibido también nuestro uso dentro de su proceso de aprendizaje. Entonces, es importante comentar que, bueno, dentro de los conocimientos previos y usos básicos que los estudiantes comentaron tener, el 75% de los estudiantes que participaron dentro del cuestionario y dentro de la investigación indicaron que tenían familiaridad previa con la inteligencia artificial. Sin embargo, volvemos al tema inicial, sus usos se limitaban principalmente a tareas simples como corrección de redacción o generación de ideas. Ahora, dentro de las mejoras que nosotras fuimos identificando dentro de ese proceso, vimos cómo, por ejemplo, el incorporar desde una perspectiva pedagógica y metodológicamente articulada la inteligencia artificial a los procesos de enseñanza, hubo como una mejora en la organización de los proyectos de investigación, porque particularmente era un curso de investigación. Entonces, esta inteligencia artificial o la inteligencia artificial ayudó a los estudiantes a estructurar mejor sus ideas, planificar mejor las etapas de investigación, organizar la información de manera más coherente dentro de también del acompañamiento que estaba haciendo la persona docente. Y se da un fortalecimiento, por lo tanto, y un análisis crítico del uso que tiene la inteligencia artificial como un apoyo, ¿verdad? Fue muy interesante, por ejemplo, para nosotras identificar que los estudiantes fueron desarrollando mayor capacidad para reflexionar sobre su propio aprendizaje e inclusive poder detectar los errores, alucinaciones y vacíos, ¿verdad? Que presentaba muchas veces las respuestas de la inteligencia artificial generativa que estaban utilizando. Entonces, acá dentro de una de las principales mejoras identificadas, tenemos que se dio una retroalimentación más combinada entre la retroalimentación automática generada por las herramientas de inteligencia artificial más el acompañamiento de la persona docente. Entonces, por ejemplo, los estudiantes valoraron muchísimo que la IA diera respuestas inmediatas, como por ejemplo sugerencias a nivel, digamos, de las estructuras de su investigación y luego que la persona docente pudiese ofrecer un contexto, ¿verdad?, sobre esas recomendaciones, generar mayor profundidad académica en cuanto a las correcciones y brindar mejores orientaciones hacia lo que los estudiantes debían de modificar en sus procesos de aprender a investigar. Y bueno, sí, sí encontramos algunas limitaciones. Quizá la más importante es que se destacó la necesidad de más formación técnica y ética
En ese sentido, muchos de los estudiantes expresaron que sentían que les faltaban más habilidades para aprovechar mejor la IA. Eso nos hizo pensar que tal vez en cursos anteriores no habían hecho un abordaje real o transversal a lo largo del curso. Em, y nos expresaban que no siempre se abordaban las cuestiones éticas, por ejemplo, lo que es el plagio, la apropiación de ideas, la integración académica, cómo hacer citación correcta del APA. Este, sí, importante destacar que, bueno, aquí fue un acompañamiento continuo. De hecho, el curso se diseñó para que hubiera esa transversalidad con la IA y que tanto la docente como los estudiantes pudieran trabajar continuamente con la IA de forma técnica, de forma ética, de forma pedagógica para alcanzar los resultados esperados. ¿Por qué queremos compartir todo esto con ustedes? Creemos que esta investigación nuestra tiene una relevancia significativa. Creemos que es una evidencia, digamos que empírica, de lo que puede suceder cuando tratamos de incorporar la IA en nuestros cursos universitarios. Pero cuando decimos incorporación es porque hubo una incorporación debidamente desarrollada, que cuando hicimos el programa de curso pensamos en todas las potencialidades de la IA, en cómo la IA podía ser una compañera pedagógica dentro de ese proceso de enseñanza y aprendizaje. Creemos que también hay muchos beneficios con estas incorporaciones. También hay desafíos que es importante atenderlos, pero sí apuntar que la importancia que debe haber una importancia o tal vez un mensaje significativo para nosotros de que no podemos quedarnos con usos básicos de la IA, sino que tenemos que avanzar en usos más críticos y más profundos. Vean que parte del estudiantado resintió eso, ¿verdad? Que necesitaba como mayor profundidad en ese sentido. Y es por esto que nos hace pensar que en cursos previos no se había hecho ese abordaje. Entonces, ese es el sentir del estudiantado y ante ese sentir, creo que nosotros como docentes entonces tenemos que tomar acciones al respecto. Importante también que hay una necesidad de una formación docente y estudiantil en el que podamos incluir competencias técnicas, éticas y pedagógicas en el uso de la IA. eh, este estudiantado sabía muy bien cuándo nosotras estábamos utilizando la IA, cómo la estábamos utilizando, incluso para evaluación estaba muy anuente de cómo estábamos apoyándonos de la IA para hacer las evaluaciones y de qué forma hacíamos el balance entre la retroalimentación generada por la IA y la retroalimentación que nosotros como docentes de curso también podíamos generar. Entonces fueron acciones muy concretas, muy abiertas, de forma que el estudiantado también entendiera el proceso de incorporación de la IA y creo que lo más importante es no llegar a satanizar el uso de la IA, ¿verdad? Y eso no va a pasar siempre y cuando haya un uso pedagógico y sobre todo crítico. Sí, definitivamente creemos a partir de esto que hay una gran ventaja de combinar retroalimentación automática con la retroalimentación humana que nosotros podamos generar y esto definitivamente logra mejorar la calidad de los productos académicos, de la, del nivel de retroalimentación objetiva que también podamos dar a nuestros estudiantes. Entonces, a partir de esta experiencia que queríamos socializar con ustedes, vamos a irnos a 2 sesiones prácticas, ¿ok? Una primera sesión práctica va a estar vinculada con el uso de la inteligencia artificial en la investigación educativa y ojo, aquí estamos hablando de investigación educativa dentro de nuestro accionar como docentes universitarios, ¿ok? ¿Por qué? Porque nosotros podríamos hablar hoy, ¿verdad, Silvia? Y nos debatíamos mucho de este uso de la inteligencia artificial en diferentes áreas, porque nosotros como profesores diseñamos, planificamos, evaluamos, pero particularmente investigamos. Y se hace a veces poca reflexión sobre nuestra propia
praxis pedagógica, ¿verdad? Y desde el enfoque que nosotras tenemos en la división de educología, esto es como parte de nuestro ADN, ¿verdad? Entonces, queríamos comentarles el día de hoy cómo la IA se puede utilizar en investigación educativa. Para eso vamos a estar atentos al chat porque vamos a estar compartiendo una serie de enlaces y vamos a generar y vamos a hacer un reto al final de esta sesión práctica. Entonces, bueno, en primer lugar, podemos hablar de un uso de la inteligencia artificial para la generación de buenas preguntas de investigación. Y esto fue parte del ejercicio que nosotras emulamos también con nuestros estudiantes que estaban aprendiendo a investigar en educación. Entonces, recordemos que siempre una buena investigación parte de una pregunta clara y pertinente. Entonces, la inteligencia artificial aquí nos puede sugerir interrogantes iniciales, esquemas organizativos para poder orientar particularmente el trabajo que como investigadores vamos a desarrollar. Aquí herramientas podemos usar varias, particularmente nosotras aquí recomendamos, puede ser cualquier herramienta que genere diálogos, como por ejemplo el ChatGPT, Gemini o cualquiera, o DeepSeek, ¿verdad? Cualquiera de su preferencia. Pero aquí sí es importante hacer énfasis en que si yo, por ejemplo, voy a utilizar el chat GPT, tenemos que tomar en cuenta que ese chat se va a ir retroalimentando del tipo de cuestionantes y el tipo de inputs de información que yo le brinde a la herramienta. Por lo tanto, estar variando entre una herramienta y otra cuando yo quiero llevar un proceso sistemático, en este caso de investigación, puede que no nos dé buenos resultados. Entonces, acá podemos utilizar el ChatGPT para la creación de preguntas de investigación y esquemas. Y recuerden que una de las bases importantísimas que nosotros tenemos que incorporar o empezar a desarrollar es la generación de prompts, ¿verdad? Como profesores universitarios para que la inteligencia artificial pueda generar las respuestas que nosotros queremos. ¿Por qué? Porque a veces las personas dicen, es que no funciona, es que no me da lo que yo estoy solicitando. Y particularmente a veces eso acontece, particularmente porque yo no le estoy dando la información que yo requiera. Entonces, no me voy a detener mucho con el ChatGPT porque es la que ustedes probablemente han trabajado más, pero podemos trabajar prompts como el siguiente. Quiero que actúes como un asesor de investigación educativa y necesito tu ayuda para formular 3 preguntas de investigación, por ejemplo, sobre temas de innovación curricular en educación superior. Entonces, ahí dentro de la estructura del prompt, yo le puedo pedir a la inteligencia artificial cómo tomarla en consideración. Por ejemplo, que las escriba en un lenguaje claro, en formato de pregunta, que la pregunta sea viable, relevante, que tenga posibilidad de responderse mediante un proceso de investigación y que le podemos incluso pedir hasta que nos haga un esquema simple de posibles variantes. Es decir, si yo, por ejemplo, hago pequeñito esto y me voy a mi chat GPT e introduzco este prompt, que ya lo teníamos previamente elaborado, veamos el tipo de resumen que ella, o el tipo de respuesta que ella puede generar, ¿verdad? Y vean que el procesamiento de la información realmente es muy rápido y claramente el tipo de respuesta que está dando responde a que esta inteligencia artificial ya está muy retroalimentada, digamos, de los procesos académicos con los cuales yo la trabajo. Entonces aquí, por ejemplo, vean que hay varias preguntas de investigación, como por ejemplo, cómo impacta la incorporación de metodologías activas en el desarrollo de competencias transversales en estudiantes universitarios, y vienen las variables independientes, dependientes y variables de contexto que yo podría eventualmente tomar en consideración. Y así, con los 3 ejemplos que yo específicamente le pedí que me brindara. Silvia. Pero, no, nada más agregar ahí un momentito, la importancia del uso crítico, que es lo que hemos venido recalcando mucho, y no caer en el error del copy-paste, ok, ya me genera las preguntas, ahora entonces procedo con la siguiente sección de la investigación. Ahí lo importante es aprender a cuestionar lo que la IA propone. Por ejemplo, en esa pregunta de investigación, lo que nosotros usualmente hacemos es luego segmentar lo que produce la IA y, por ejemplo, enfocarnos en esa primera, cómo impacta la incorporación de metodologías activas. Bueno, si yo estoy incorporando alguna metodología en específico, por ejemplo, no sé, la aula invertida, tal vez entonces puedo darle mayor contexto, incluso cuestionarla para que podamos generar una mejor
calidad de pregunta y por supuesto que sea más puntual y más contextualizada. Algo que siempre reiteramos es que no podemos caer en lo que es sedentarismo cognitivo, definitivamente no. Y esto es cuando nos acostumbramos a que entonces la IA empiece a pensar por nosotros, hacemos una disminución de nuestras capacidades mentales porque empezamos a depender meramente de lo que la IA produce para nosotros, eh, y empieza a hacer tareas, o sea, tareas que tal vez requieren o que deben de requerir cierto esfuerzo intelectual de parte nuestra, entonces empezamos a depender 100% de la IA. Eso es lo que tenemos que evitar, ese sedentarismo cognitivo y aprender a ser críticos en cuanto a los resultados que nos da la IA. Y como decía Alejandra, bueno, esta IA se va a ir alimentando a mayor input que le hagamos. Nuestros ChatGPT, por ejemplo, a nosotros ya nos conocen muy bien, saben cómo pensamos, incluso a veces incluso nos bromea nos hace tal vez, ha llegado momentos en que nos genera tal vez un insumo totalmente incorrecto y cuando la cuestionamos nos ha dicho, nada más te estaba probando. Y esto es como ya empieza. O tal vez en algún momento le hemos preguntado sobre algunos temas que no es sobre nuestra praxis diaria y nos dice, ¿por qué nos estás preguntando esto? Si esto no es lo que trabajamos comúnmente, ¿verdad? Entonces es la importancia de hacer esa criticidad cuando estamos usando cualquiera de las herramientas de inteligencia artificial. Ale. Perfecto, sí, aquí les compartí en el chat, pero no sé, me parece que solo lo ven los anfitriones y los panelistas, ahí por si podemos tal vez hacer que los participantes, porque tenemos 97 personas conectadas, muchas gracias, lo puedan verificar, ¿verdad? Porque es parte, digamos, de los prompts que traíamos, bueno, que trajimos como ejemplo para poder ver el uso de la IA en la parte de investigación, por ejemplo, en la generación de preguntas. Entonces ahí sí, si la parte técnica nos ayuda, se los agradeceríamos un montón, porque también otro de los elementos claves cuando nosotros hablamos de investigación eh, en la parte, digamos, universitaria, tiene que ver con la exploración de literatura. Y es que, colegas, ¿cuánto tiempo nosotros tardábamos en buscar información sobre temáticas particulares, verdad? Es decir, creo que la búsqueda de información era bastante exhaustiva, ¿verdad? La que nosotros hacíamos. Y ahora, bueno, una de las ventajas que tenemos con la inteligencia artificial es que una vez que nosotros ya tenemos nuestra pregunta, digamos, de investigación muy bien elaborada y demás, nosotros podemos ayudarnos de diferentes herramientas de IA, como por ejemplo dentro del mismo chat, el aplicativo de Consensus para hacer búsquedas de información. Pero el día de hoy, Silvia y yo les queríamos compartir dos herramientas que es probable que algunos de ustedes ya las conozcan, ya trabajen con ellas, que son Research Rabbit, ¿verdad? Para poder crear redes de autores y tener carpetas, por así decirlo, de información sobre investigaciones que estemos realizando, y Perplexity, que permite hacer búsquedas académicas verificables. Entonces, nos vamos a ir a Research Rabbit. Yo aquí, por ejemplo, les voy a compartir el enlace dentro de lo que es nuestro chat. Vamos a ver si por ahí me ayudan después a compartirlo con todos. Y vamos a ver, cuando ustedes ingresan a Research Rabbit, obviamente van a tener que hacer alguna vinculación con alguno de sus correos profesionales o personales y vamos a crear colecciones. Yo quisiera mostrar una colección que yo ya tengo hecha sobre inteligencia artificial en educación superior. Acá, por ejemplo, yo ya tengo elaborados o seleccionados algunos papers o algunos artículos ya académicos sobre los cuales poder hacer el análisis de la información. Entonces, ¿cuál es la ventaja de herramientas como Research Rabbit? Que ella me permite explorar otros papers que son similares a lo que yo ya previamente seleccioné. Entonces, por ejemplo, si yo le doy en trabajos similares, automáticamente ella empieza a hacer conexiones entre diferentes papers que trabajan las mismas categorías de análisis de los artículos que ya yo previamente seleccioné. Entonces, cuando nosotros estamos en el montaje, por ejemplo, de antecedentes de la investigación o del marco teórico de una investigación, herramientas como estas nos facilitan poder ver la conexión entre los diferentes autores que están trabajando temáticas similares.
Ahora, ¿cuál es la ventaja de esta herramienta? Esta herramienta, si yo me voy de pronto a darle clic a este artículo que ya yo seleccioné, ella me permite tener un resumen y me permite acceder directamente al artículo, por ejemplo, en su versión PDF. Hay algunos que están disponibles, hay otros que de pronto nos va a orientar, digamos, hacia dónde buscarlos, pero vean que, por ejemplo, aquí ella ya me hizo la descarga automática de este artículo sobre la implementación de la IA en educación superior. Entonces, ¿cuál es la ventaja de herramientas como el Research Rabbit? Que yo puedo ir generando una serie de colecciones, ¿verdad? Sobre preguntas de investigación como esta que ya yo tenía preelaborada en el chat GPT. Entonces yo nada más le doy clic a nueva colección, le pongo un nombre, le voy a poner prueba, le voy a dar enter y automáticamente acá yo puedo ir agregando papers que están vinculados, por ejemplo, con mi pregunta de investigación. Aquí yo la copié literal, ¿verdad? Nosotros ahí tenemos que hacer un filtro posteriormente de cómo, de temáticas o de los subtemas que están vinculados a mi problema de investigación y aquí ya me empiezan a salir las investigaciones. Aplicación de metodologías activas con tecnología. Volvemos al tema que explicaba Silvia. Lo leo, lo reviso, lo analizo, determino qué va, la agrego a la colección, ¿ok? Y ahí ella automáticamente empieza a hacer la generación de las colecciones a partir de mi criterio académico previo de si esa investigación corresponde o no a lo que yo necesito ahorita resolver dentro de mi proceso de investigación. Silvia. Otra que queremos compartir con ustedes es el Perplexity. Vamos a ver, voy a compartir yo un momentito. Como lo dijo antes Alejandra, el Perplexity, Ale, vos ayudas con el... No, ok, con el... Ya lo voy a pegar yo también. Vamos a primero a ayudarles con el enlace. Nada más recordarles, aquí en el chat estamos compartiendo una serie de enlaces. Bueno, primeramente compartimos lo que fue el prompt inicial de modelaje que hicimos. Posteriormente hemos compartido el Research Rabbit y ahora estamos compartiendo el Perplexity. Bueno, la idea es que también puedan ir haciendo la exploración ustedes o quienes no han utilizado en otros momentos estas herramientas, que se den la oportunidad hoy de acceder a estas herramientas diversas para que tengan otros criterios y otros puntos de vista. Ahora sí, voy a irme un momentito a compartir. Yo voy a trabajar un momentito el Perplexity. Vamos a hacer una vista rápida que lo que me permite es hacer búsquedas académicas, pero eso sí con referencias bastante verificables y bastante confiables. Vamos a ver. Es que no me está dejando un momentito. Ahora sí, creo que ahora sí. Ahora sí, ya. Es que se me perdió lo que quería compartir. Ok, estoy proyectando, ¿verdad, Alejandra? El Perplexity. Sí, ahí se ve, Silvia. Ok, este es el Perplexity. A primera entrada pareciera que es una herramienta tal cual funciona el ChatGPT, que todos estamos familiarizados. Pero bueno, esta la utilizamos mucho a pesar de que, como dijimos antes, en el caso nuestro utilizamos mucho ChatGPT más que DeepSeek porque tal vez fue la primera herramienta que empezamos a utilizar y ya la tenemos suficientemente alimentada, entonces nos ha sido complejo pasarnos a otra herramienta como DeepSeek precisamente por eso. Sin embargo, hay algunos momentos en los que sí necesitamos hacer otro tipo de verificación más confiable, específicamente en nuestros procesos investigativos, que tenemos que hacer muchísima revisión teórica y tenemos que asegurarnos que esa revisión teórica sea siempre confiable y que efectivamente exista, porque sí tenemos que tener mucho cuidado con el ChatGPT, porque el ChatGPT tiende a inventar fuentes. E incluso puede inventar los DOI, los sitios, que si nosotros no los verificamos antes de enviarlos, pues estemos cayendo en esa complicidad de un mal uso
un uso poco ético de la inteligencia artificial. En este caso, si usamos Perplexity cuando ocupamos hacer esa búsqueda inteligente de fuentes. Y por ejemplo, bueno, en este momento, este es un chat que yo había abierto. En algún momento íbamos a empezar a escribir sobre paisajes, más que de escribir, íbamos a empezar a adentrarnos en el mundo de los paisajes de aprendizaje. Y antes de hacer los paisajes de aprendizaje, tuvimos que hacer todo un proceso de autoinformarnos sobre qué eran los paisajes y cuál era la metodología de los paisajes y principalmente cómo abordar el diseño de paisajes de aprendizaje. Entonces, este es un chat que en mi caso yo abrí para ayudarme a entender más sobre los paisajes de educación o paisajes de aprendizaje. Lo interesante, a diferencia del chat GPT, es que, por ejemplo, yo le puse la pregunta inicial o el prompt inicial, que en este caso fue algo muy simple, pero recuerden que entre más complejo sea el prompt, mejor calidad de información y de retroalimentación vamos a obtener. Pero en este caso, bueno, simplemente le dije, ayúdeme a entender más sobre los paisajes de aprendizaje en educación, porque en arquitectura hay otro tipo de paisajes de aprendizaje, pero aquí estamos en el tema de educación. Lo interesante, y a diferencia del ChatGPT, como les decía antes, es que no solamente me da la información o la respuesta al prompt inicial que le estoy pidiendo. Por ejemplo, aquí me explica qué son los paisajes, cuáles son las características, pero lo interesante es que sí me da una serie de fuentes inmediatamente de dónde proviene la información. El ChatGPT en algunos momentos lo hace, en otros no. Lo empieza a hacer más cuando ya sabe que nosotros tal vez tenemos el hábito o la costumbre de estarle pidiendo las fuentes confiables de dónde proviene la información. Pero algo también interesante es que me genera aquí automáticamente a ver, bueno, una serie de fuentes de dónde extraer más información que están totalmente alineadas con el tema de paisajes de aprendizaje. Entonces, por ejemplo, aquí me proyecta un menú también confiable en el que yo puedo entrar y hacer mayor abordaje y por supuesto que puedo seguir haciéndole sobre esta misma respuesta que me da, puedo seguir haciendo ese uso crítico y ese uso dialógico con la plataforma. Entonces le digo, los paisajes pueden ser diseñados de una forma multisensorial. Vean, esto, por ejemplo, no lo da de esta forma el ChatGPT. Entonces, como yo estaba en un proceso formativo, el Perplexity en este caso no sirve mucho. Ya una vez que yo obtuve información y iba haciendo mi lista de fuentes o mi lista de ideas poderosas, entonces después me pasé al ChatGPT para seguir generando las líneas de investigación. Pero en ese sentido, sí creemos o sí aconsejamos tal vez tener esa como doble iniciativa también y hacer esa comparación a nivel de fuentes teóricas, el Perplexity es una muy buena opción y sería importante que se puedan dar la oportunidad de explorarla. Muchísimas gracias, Silvia. Ahí en el chat, ahí nos están ayudando a compartir todo, por dicha. Sí, ahí veo. Entonces, Ok. muchas gracias ahí al equipo técnico. Entonces, vamos ahora a también hablar de otra de las áreas, digamos, de la investigación académica que para nosotras es importantísima, que tiene que ver particularmente con todo lo que tiene que ver con el procesamiento de datos. Vean que vamos con el proceso de la mano, ¿verdad? Tenemos la pregunta, ya hicimos búsqueda de referencias, estamos incorporando inteligencia artificial como esa herramienta poderosa que nos está ayudando a afinar estos procesos. Y ahora vamos con el procesamiento de datos. Vean, como dice Silvia, con el procesamiento de datos yo igual puedo seguir utilizando mis herramientas confiables de inteligencia artificial. No obstante, el día de hoy queríamos mostrarles una herramienta muy poderosa que ha sido como ya muy renombrada a nivel de instituciones como por ejemplo el Tecnológico de Monterrey, que la ranquean como una de las inteligencias artificiales más poderosas que hay ahorita para análisis cualitativo y cuantitativo. Y esa herramienta es Julius. Julius, yo desde que la vi y empecé a trabajar con ella, realmente me sentí como muy satisfecha. Eso sí, he de confesar que tiene una limitante en términos de paga, ¿verdad? Es decir, permite ciertas interacciones, ¿verdad? A nivel gratuito
y ya después de cierta cantidad de preguntas que yo le hago a la base de datos, me va a pedir que yo la pague, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cuando ustedes ingresan a Julius, pueden ver esta interfaz. ¿La están viendo, Silvia? ¿Sí se ve? Sí, sí la vemos. Y aquí en Julius, donde dice nuevo, yo puedo crear o puedo subir ya una base de datos. Entiéndase que tiene la capacidad de trabajar con bases de datos tanto cualitativas como cuantitativas. Aquí vamos a ver algunos de los chats que yo he generado de análisis que hemos estado haciendo a nivel de nuestro contexto universitario. Y por ejemplo, aquí voy a ingresar a la evaluación de una encuesta de satisfacción que se le pasó al personal docente. Entonces, con Julius van a tener la siguiente ventaja. Disculpen, me voy a ir hacia arriba, ¿verdad? Vean que aquí está el formulario ya previamente cargado y Julius me dice que me va a ayudar a analizar los datos del formulario comparando, haciendo un análisis comparativo entre el año 2023 y 2024, ¿verdad? Entonces ella dice que primero va a cargar los datos y luego va a proceder con el análisis comparativo. Vean, cuando ustedes introducen la base de datos y ustedes ven esta herramienta funcionar, se van a acordar de mí, de la emoción que uno siente, porque ella, número uno, empieza a trabajar con una programación en Python, que para aquellos que saben programación es súper valioso, porque saben de dónde es que ella está haciendo ese análisis o ese procesamiento de la información. Pero para quienes no sabemos programar, ¿verdad? Y nos interesan los datos cualitativos y cuantitativos, ella empieza a generar una serie de tablas que yo puedo exportar o de subtablas que yo puedo exportar en Excel para poder hacer análisis y también me hace las estadísticas comparativas por años a través de la elaboración de alguna serie de gráficos. Inclusive yo puedo llegar a trabajar con la herramienta a tal nivel de detalle donde yo le puedo pedir qué tipo de gráficos quiero y le puedo decir incluso hasta el color con el cual yo quiero que me trabaje los gráficos. Entonces, por ejemplo, aquí empiezo a hacer el análisis cualitativo, ¿verdad? De respuestas de sí y no, ¿verdad? Que estaban dentro del formulario, pero vean lo interesante. Una vez que ella hace ese procesamiento cuantitativo, empieza a hacer un procesamiento y una interpretación cualitativa también de la información. Entonces, inclusive genera un diálogo con el investigador indicando, ¿verdad?, si necesitamos que ella profundice en la base de datos con algo en particular, ¿verdad? Y, por ejemplo, acá yo le hice la solicitud de que si podría hacer una interpretación cualitativa de los datos para cada una de las categorías de análisis y la hace. ¿Qué es lo valioso de Julius? Que Julius va a trabajar sobre la base de datos. Porque con el chat GPT lo que nos hemos topado es que como ahora tiene la ventaja de jalar todo de lo que usted ya ha venido trabajando con la herramienta, a veces alucina con los datos. Y se los digo porque recientemente estuve terminando un proceso de sistematización de información donde me decía que el 87% de los docentes habían dicho algo. Y yo decía, pero ¿de dónde está sacando usted ese 87%? Porque yo tenía la base de datos al frente. Entonces me dice, no, es un número que estoy diciendo representativamente, o sea, como para ponerte un ejemplo. Pero eso no sucede con Julius. ¿Por qué? Porque Julius solo analiza la base de datos. No empieza a hacer alucinaciones como eventualmente lo puede hacer un chat GPT, ¿verdad? Con bases de datos tan grandes como las que de pronto se trabajaron acá. Entonces vean que, por ejemplo, ella aquí hace el análisis por categoría y al final me permite tener una interpretación general de los datos, ¿verdad? Entonces, bueno, esta es una que les queríamos mostrar el día de hoy con la aclaración de que tiene cierta cantidad de preguntas gratuitas por día, ¿ok? Y que de pronto nos puede ser de muchísima ayuda dentro de nuestros procesos, digamos, de incorporación de IA en procesos de investigación educativa. Y entraríamos entonces en esta sesión práctica a la sistematización de textos. Sí, no sé si por tiempo vamos a la sesión práctica 2, hacemos el modelaje y después valoramos cómo estamos con el tiempo para que hagan alguna actividad. Sí, si el público, sí, yo estaría de acuerdo. No sé si el público está de acuerdo, ya tenemos a los 102 participantes que están por aquí, ok, ahí nos están haciendo, nos pueden Sí, levantar la manita, porque como no los podemos ver, para nosotros sí, sí ha habido varias reacciones, más que con el Julius me parece que quedaron fascinados. Ok, bueno, qué dicha. Esa es.
Vamos a pasar a la siguiente y luego tal vez los dejamos, incluso tal vez en el momento que estén en sesión práctica podemos abrir la mesa de diálogo para maximizar el tiempo que tenemos. Ok, Eh, ok, la segunda sesión práctica tiene que ver con evaluación de los aprendizajes y esto, bueno, esto también está muy relacionado con la investigación que hemos venido haciendo. Importante aquí porque si queremos dar énfasis en cómo explorar la IA y cómo puede ayudarnos en procesos de evaluación de forma que nos puedan ayudar a ofrecer retroalimentación inmediática y hasta incluso diseño de instrumentos para la evaluación. Algunas ideas poderosas que queremos recapitular. Voy a ir un poquitito más rápido para ahorrarnos un poquito de tiempo y poder hacer el modelaje que queremos de las dos herramientas. Bueno, sí recordarles que la IA nos ha venido permitiendo generar mucho más retroalimentación automática. Podemos ahora ofrecer comentarios inmediatos, incluso personalizar los trabajos en relación a un trabajo específico o en relación a habilidades estudiantiles. Nos permite, bueno, también si modelamos con nuestro estudiantado en cómo utilizar la IA para retroalimentar sus trabajos, pues también les permite identificar errores y fortalezas en tiempo real. Em, Sobre rúbricas inteligentes, bueno, estoy segura que tal vez algunos de ustedes ya han traveseado muchas herramientas. El ChatGPT es una, pero ahora hay muchas multi-herramientas o herramientas multipropósitos que nos generan esas oportunidades de generar recursos. Uno de los recursos son rúbricas inteligentes, que eh, tienen son herramientas que tienen una gran capacidad para generar rúbricas adaptadas según los objetivos específicos de aprendizaje. Incluso permiten ajustar criterios de forma mucho más ágil y eso, sin lugar a dudas, nos ahorra muchísimo tiempo, asegurándonos también, perdón, que haya consistencia en la evaluación. Y bueno, lo más importante es la personalización. Yo siempre digo que hace años atrás, aunque por más que quisiéramos añadir ese ingrediente de personalización, muchas veces estábamos muy manos atadas por el factor tiempo y creo que hoy día la IA no solamente nos ayuda a automatizar, sino que también permite adaptar criterios de evaluación a un contexto y a necesidades específicas del estudiante. Esto definitivamente favorece a que tengamos una evaluación más inclusiva y muy ajustada a los diferentes estilos de aprendizaje que podemos tener en nuestras. Con base a estos puntos, hoy queríamos, bueno, tenemos tres herramientas, el Notebook LM, el Brisk y el Magic. Em, Creo que podemos hacer una modelaje muy rápida de cada una de ellas. Tal vez sale si empezás con el Notebook. ok. Bueno, si a ustedes les gustó el Julius, van a ver lo impactante que es de pronto trabajar con herramientas como por ejemplo Notebook LM. Importante tomar en consideración lo siguiente, Notebook LM es una de las herramientas del set de Google, ¿verdad? Es decir, si nosotros tenemos una cuenta en Gmail, tenemos acceso, digamos, a Notebook LM. Nosotras siempre usamos Notebook LM para explicar temas de evaluación porque también, al igual que Julius, que es especializada, por así decirlo, en procesos de investigación cualitativas y cuantitativas, Notebook LM tiene la ventaja de que me resguarda la información a nivel interno y no es una información que sube a la nube a retroalimentar a las otras inteligencias artificiales. Entonces, la hemos utilizado particularmente para lo que es el análisis cruzado, digamos, o análisis individual de productos elaborados por nuestros estudiantes. Aquí tengo un ejemplo ya preelaborado, digamos, de avances de investigación. Estos son los avances de investigación sobre los cuales nosotras hicimos el proceso de indagación de nuestra investigación. Entonces, por ejemplo, la ventaja que me da una herramienta como Notebook LM es que yo puedo subir todos los archivos en formato PDF y hacer un análisis individual de cada uno de estos avances. Y le puedo decir a ella que realice una revisión de los aspectos de mejora a nivel de concordancia en la investigación.
Entonces, ojo con esto, colegas, yo puedo hacerlo directamente con cada uno de los trabajos que previamente habían sido revisados por mi persona y después lo puedo hacer con todos los trabajos que yo tenga por ahí. Entonces, ella automáticamente está tomando este segundo avance de investigación y está haciendo el análisis, ¿ok? Lo interesante de Notebook LM es que me permite a mí como profesora identificar cuáles son esos aspectos e inclusive me dice las páginas en las cuales yo puedo ir encontrando esos elementos que ella está señalando. Ahora, este proceso que se desarrolló con este estudiantado fue muy interesante porque se hizo una revisión inicial de parte de la docente, luego se hizo una revisión global de este segundo avance donde yo marqué todos los trabajos y le pregunté que qué aspectos había que retomar dentro de la explicación que se estaba dando en clase y ella automáticamente me generaba una evaluación que me permitía a mí como profe corregir lo que yo estaba haciendo con el estudiantado. Entonces, ¿qué es lo interesante? Que, por ejemplo, recientemente ha incorporado elementos como generar resumen, hacer un resumen de audio o hacer un mapa mental. Entonces, vean que lo que sucede cuando yo utilizo un notebook LM es que si yo le doy clic en mapa mental, ella automáticamente me está generando un mapa mental sobre este trabajo de investigación que ahorita lo vamos a ver. ¿Ok? Entonces, ojo, si yo como profesora soy súper visual y yo necesito entender el proceso de investigación que están llevando mis estudiantes de manera esquemática, ya la herramienta me lo trabaja. ¿Ok? Entonces, aquí yo puedo empezar a ver que del tema de investigación, el título y el contexto es este, ¿verdad? Donde se me va desplegando, por ejemplo, el tema central, ¿verdad? Que era estas estrategias, ¿verdad? Que ellos querían explorar y puedo irlo haciendo con cada una de las secciones de la investigación. Entonces, vean qué interesante, ¿por qué? Porque esto me permite a mí como profesora ir viendo con detalle qué es lo que ellos están generando, por ejemplo, a nivel de categorías de análisis, ¿verdad? Y todo esto ya lo está extrayendo exclusivamente del documento. No alucina, no jala información de ningún otro lugar y demás. Entonces, esto inclusive yo lo puedo descargar ya como un esquema total, digamos, de este segundo avance de investigación y analizarlo en conjunto con mis estudiantes. Eso también es útil para el estudiantado, porque si el estudiantado también es visual y queremos darle realimentación, a veces nos ha pasado que revisamos un trabajo que tal vez no está muy bien articulado. Entonces, cuando hacemos este mapa mental, es más fácil representar la mala articulación que hay en un trabajo y por ende también sea más fácil para el estudiantado entender por qué está mal articulado o por qué no hay ciertas conexiones que debieran de haber. Ajá. Perdón. No, y que vean que aquí, por ejemplo, ella a mí me descarga el mapa hasta donde yo le fui abriendo, por ejemplo, cada una de las interacciones, ¿verdad? Como para también poderlo trabajar y tener como este resguardo. Entonces, esta es una de las herramientas que nosotras particularmente más hemos utilizado, digamos, a la hora de hacer revisiones de trabajos, en este caso de estudiantes que están aprendiendo, por ejemplo, a hacer sus investigaciones en el área educativa. Y bueno, Silvia les va a modelar también muy rápidamente para Muy no rápido. extendernos muchísimo una herramienta que les va a encantar también. Ok, me voy a ir rápidamente al Brisk, que ya les dieron el enlace por ahí porque ya lo veo en el chat. Ok, el Brisk, realmente nosotros estamos maravilladas con el Brisk Teaching y bueno, aquí lo que les estoy proyectando es por decirlo así, una tarea que alguno de mis estudiantes me entregó, entonces yo la subí a uno de mis folders del Google Drive. Importante destacar que el Brisk Teaching es una extensión de Google. Entonces, por lo tanto, tenemos que instalarla en nuestro ordenador. Gaby, yo creo que ya casi terminamos, Gaby. Importante, entonces Sí, aquí yo ya previamente, sí, ya yo la sí, tenía instalada. un par de minutos para que cada una cierre Ok, y su despedida. listo, ok. Ya yo la tenía previamente instalada. Nada más les voy a enseñar esta funcionalidad de dar retroalimentación. Yo ya había subido una rúbrica en este elemento
y con base a esa rúbrica también lo que me permite es dar retroalimentación específica. También aquí yo voy a poner los aspectos de los cuales yo quiero que genere la realimentación, le doy el brisk y empieza a generar. Y ahí esto lo maravilloso, vean cómo va generando todos los comentarios de retroalimentación específicamente basado en la rúbrica que yo previamente había subido y también en los comentarios o en los insumos que yo le había dado a la herramienta de cómo quería que generara esa revisión y esa retroalimentación. Ahora aquí, una vez que termina, me da a mí la oportunidad de ir a cada uno de los comentarios generados y nuevamente, ¿ok? No vamos a hacer el sedentarismo cognitivo. Lo que vamos a hacer es aquí el proceso de diálogo con la IA y de proceso de análisis para estar yo en sintonía con la realimentación que está generando. Yo difícilmente siempre dejo, o bueno, es imposible que yo deje la misma realimentación. Siempre hago un análisis y siempre edito y también incluyo mis ideas, porque eso es lo importante de todo este aspecto, de cómo el pensamiento crítico, nuestro pensamiento docente y nuestro aporte tiene que estar presente. Y nuestro estudiantado está muy anuente y muy consciente de cómo nosotros estamos revisando cuando nos estamos apoyando con una herramienta de IA. Y bueno, si querés nos vamos a leer a la última sección a dar un par de conclusiones. Profesora Alejandra, yo les quería pedir que también hay una manito levantada, pero no vamos a dar el micrófono, a cederlo. Solo si la profesora Ingrid Castillo puede escribir en el chat para que las profesoras Silvia y Alejandra puedan ver su pregunta y que den respuesta. Gracias. Ok, tal Gracias, vez Gaby. mientras tanto nos vamos a la última. Sí, bueno, aquí les Sí. dejamos, digamos, dentro de la presentación este ciclo de la retroalimentación, que es un ciclo que nosotras proponemos a la hora de incorporar inteligencia artificial dentro de nuestros procesos de evaluación de los aprendizajes, ¿verdad? Que es esto justo que explicaba Silvia, ¿verdad? Tenemos la revisión docente, luego se comparte con una herramienta de inteligencia artificial, luego se hace una adaptación de lo que se trabaja con la IA, se le da el seguimiento docente y volvemos con el ciclo, ¿ok? Y ya para ir cerrando, teníamos una serie de recomendaciones ¿verdad? Con todo el respeto ¿verdad? Y creo que hermandad académica que podemos tener, porque estas recomendaciones yo creo que se extienden no solo para Honduras, sino también para el contexto costarricense y centroamericano de la incorporación de la IA dentro de estos procesos. Sí. Ok, entonces nuevamente con todo el respeto y también de la mano con lo que nosotros a nivel de nuestra institución también venimos detectando, de las principales recomendaciones sobre la capacitación docente, es necesario implementar más programas sistemáticos de formación en competencias digitales en el uso de la IA, pero específicamente para el profesorado. Nuevamente, no se trata solamente de usar las herramientas, sino de fomentar ese uso crítico, ético y pedagógico significativo. Pilotos de innovación, muy importante que sigamos iniciando o catapultando mayores proyectos piloto que integren la IA en procesos de investigación y evaluación antes de las implementaciones masivas, como lo hemos hecho nosotros en nuestros cursos, también la invitación a que lo hagan ustedes en sus cursos y que sistematicen al respecto. Sobre protocolos éticos y de privacidad, sí tenemos que seguir trabajando en elaborar lineamientos claros que definan cómo utilizar la IA en el aula, de forma que se garantice una protección de datos y respeto a la integridad académica. Y definitivamente estos protocolos son esenciales para evitar usos indebidos de la IA. Sí, y algunas recomendaciones también a nivel nacional están muy vinculadas, por ejemplo, con el establecimiento de marcos reguladores, ¿verdad? Es decir, marcos que nos permitan identificar cuál es el uso de la inteligencia artificial que queremos ver, digamos, en nuestras universidades y en la educación en general. Y también, por ejemplo, la creación de incentivos a través de, por ejemplo, proyectos de innovación
con inteligencia artificial que unan a las universidades, no solo hondureñas, sino también de la región, ¿verdad? Con diferentes tipos de iniciativas donde podamos compartir qué es lo que estamos haciendo con la inteligencia artificial. Y bueno, y en uno de los escenarios más ideales, el poder crear redes nacionales, ¿verdad? Donde podamos identificar particularmente buenas prácticas, porque creo que el profesorado universitario, y esto ya la investigación lo dice, aprende a través del ejemplo y aprende muchísimo a través de sus otros colegas que comparten experiencias de incorporación de inteligencia artificial. Y bueno, queríamos cerrar este espacio nada más lanzando una pregunta. Sabemos que la pregunta es compleja de resolver, pero es algo que tenemos que resolver a nivel de la región. Y es, ¿qué acción consideran ustedes debería de ser la primera prioridad ahorita en el caso hondureño? Formar docentes, establecer un marco regulador, impulsar proyectos piloto o también cerrar brechas de acceso al recurso tecnológico y o a la conectividad, entre otras. Este es como el reto que queríamos plantearles de este espacio, ¿verdad? Que tuvimos para compartir con ustedes el día de hoy. Y bueno, agradecidísimas por el tiempo y el espacio brindado Y, el día de hoy, y la atención. Y no vemos la pregunta todavía en el chat. por aquello sí. Bueno, la profesora Ingrid Castillo, bueno, tal vez no lo pudo anotar. Ok. Muchísimas Si no, gracias. no importa, quedamos anuentes a otro momento que nos podemos compartirle el correo y en caso de que nos quieran enviar la pregunta y a la participante. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, esto fue la mesa de diálogo, integración de la inteligencia artificial en los procesos de investigación educativa y en la evaluación de los aprendizajes. Con seguridad, vamos a ver el video, la grabación de... Para mí fue un taller. Para mí fue un taller que tengo que volver a verlo e integrar todos los conocimientos que hoy ustedes han compartido con el profesorado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y también de otras universidades que nos han acompañado. Nuestro agradecimiento a las profesoras Silvia Saborío Taylor y a la profesora Alejandra Álvarez Chávez de la Universidad Nacional de Costa Rica. Vamos a dar lectura a los diplomas que han sido extendidos por la Vicerrectoría Académica. Vamos a dar lectura. Ahí lo tenemos. La Vicerrectoría Académica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras otorga el presente reconocimiento a la máster Alejandra Álvarez Chávez por su valiosa participación como panelista en la mesa de diálogo e integración de la inteligencia artificial en los procesos de investigación educativa y evaluación de los aprendizajes, en el marco del segundo foro internacional Buenas Prácticas en la Innovación Curricular en la Era de la Sostenibilidad y de la Inteligencia Artificial, y está firmado por la señora vicerrectora, doctora Lobutes Murcia Carvajal. El siguiente, Lex, por favor. Igual, y bueno, otorga el presente reconocimiento a la máster Silvia Saborío Taylor por su participación en la mesa de diálogo, integración de la inteligencia artificial en los procesos de investigación educativa y evaluación de los aprendizajes. Y bueno, está firmado también por la señora vicerrectora. Un aplauso de reconocimiento. Y nuestro agradecimiento por su participación el día de hoy. Que estén bien. El agradecimiento a ustedes y quedamos atentos. Sí, muchas gracias. Ahí compartimos los contactos también por aquello que nos quieran escribir, así que muy agradecidas también.